Hoy vamos a hablar de un tema interesante que se debate. Nuestro destino está escondido en Dios. Nuestro destino está escondido en Dios. Y aunque no es una clase bíblica, la de hoy es un sermón, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es el destino? Se oye muchas veces, estaba destinado para eso. Ese fue su destino. Amén, hermana Idel. Lo que nos depara el porvenir. ¿Alguien más? Hermana Austin. Lo que inminentemente le va a pasar a la persona. Algo que inminentemente sucederá. O sea, no hay forma de cambiarlo. ¿Quién más? Hermano Rubén. Cuando yo nací, me hizo un camino al cual yo tenía que seguir. Y yo digo, la fecha que yo lo puse de morir, puede pasar lo que pase y no llega a la muerte. Porque yo me encontré varias veces de frente con la muerte y me encontraba. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será que no era mi destino morir en ese instante? Porque yo me puse una fecha de muerte. Bien, muy bien. Hermana Águeda. La parada terminal del metro de tu vida. Ya de ahí para adelante no sigue. Muy bien, muy bien. Eso está muy interesante. Ahora la pregunta es, ¿el destino se puede cambiar o lo puedo modificar? Tengo la facultad, el poder y la autoridad de darle un giro a mi destino. La segunda pregunta importante, ¿en Cristo puede cambiar nuestro destino? Eso es una pregunta muy controversial, porque si cambia, entonces el destino no está predeterminado. Hermano Ronald. Yo diría que nosotros teníamos un destino antes de que cuando todos pecamos, estábamos destituidos de la propiedad de Dios y también la muerte. O sea, el hombre nació con su destino. Y eso es una realidad. La Biblia dice que el destino de todo hombre, sin excepción, era la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 3:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, había un destino que solamente lo pudo cambiar y modificar Jesucristo. Pero eso solamente aplica para los que están en Cristo. Para los que no han conocido a Cristo, el destino sigue siendo igualito. Muerte eterna. Entonces, aunque existe un destino, podemos decir que Jesucristo puede cambiar el destino del hombre. Mi destino, aunque no sea nada agradable, y lo que yo espere del futuro sea realmente algo horrible, si se puede llamar así, Cristo puede cambiar el destino. Solo Cristo puede modificar, cambiar, darle un giro a mi destino que va en una dirección, vamos a decir, recta hacia la muerte y la condenación eterna. Libro de Job, capítulo 8. Job 8, del versículo 1 hasta el versículo 7.
Amén. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Bildad su hita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hasta aquí el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de Job, que es uno de los libros de sabiduría, y estamos hablando de que Dios cambia nuestro destino. Aparentemente el destino es una marca con la que nace cada niño, que puede ser un destino muy corto porque existen lo que conocemos como muertes prenatales. Son los niños que mueren en las primeras 12 horas de vida, solamente duraron horas en la tierra. Hay muertes incluso intraparto, que el bebé nace muerto. El destino aparentemente más oscuro, más hostil, pero Dios es quien permite todas las cosas. Y así sucesivamente. Y hay destinos más prolongados, que hay quienes llegan a tener sus años. Damos gracias a Dios porque aquí tenemos a la hermana Lucía, que el Señor nos le ha dado una larga vida y cada día oramos para que se la siga extendiendo. Y hay destinos medianos. El hombre en los 70 y aún en los más robustos los 80. Es la media del destino final de la trayectoria de su vida. Ahora, ¿cómo puedo yo cambiar mi destino? ¿Tenemos realmente nosotros la capacidad para hacerlo? Bueno, digamos que parcialmente. ¿Por qué? Porque el que cambia el destino es Cristo. Cuando entra en tu vida, le da un giro total. La trayectoria de muerte y de vida y de perdición eterna que una persona llevaba, un destino que era inexorablemente evolutivo, cuando viene a Cristo entonces gira, y en vez de condenación poder tener vida eterna. Pero ¿por qué dice gente, ay, ese era mi destino, ay, cuál es mi destino? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y a veces yo me quedo pensando sobre eso y pienso, hay gente buena. Hermano, nosotros somos producto de la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice que Dios miró desde los cielos y no vio ni siquiera uno que hiciera lo bueno. No hay nada bueno. El hombre es malo, caído, pecador. Entonces tenemos que tumbar eso de que la gente es buena. Porque no es verdad. Jesucristo es bueno. Y en segundo lugar, le suceden cosas malas. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Desde qué óptica tú lo ves? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero nosotros tenemos puesto por Dios lo que se llama la autopreservación.
es algo tan natural como que si a ti te agreden, tú de una vez te tapas la cara y el pecho, porque ahí está el cerebro y ahí está el corazón, que son los órganos nobles y donde una persona puede morir rápidamente. Es un instinto, el instinto de preservación. Y cuando algo ya atenta contra mi vida, mi integridad física, evidentemente ya eso es muy malo. Pero eso es desde la perspectiva nuestra. Porque tenemos que ver las cosas en la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? Si la misma Biblia afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Entonces, hermanos, debemos reescribir en nuestra mente esa idea de que realmente no hay nadie bueno. Aunque pudiéramos sí decir que hay algunos más malos que otros, y eso sí sería más aceptable. Todos son malos, y dentro de los malos hay unos más malos. Y que las cosas son buenas o malas de acuerdo al propósito que Dios tenga para su vida. Hay un señor donde nosotros llevamos recientemente al hermano del lado, al hermano Billy, que manda un saludo a la iglesia. Anoche me llamó, que él no puede caminar. Él era una persona que se manejaba en el bajo mundo. Él bregaba con asuntos de droga y con todas esas cosas. Y él, un día lo atacaron, él atacaba, no respetaba policía, nada, era un león. Y él un día hizo uno de sus atracos, una de sus cosas, y le dispararon. Y él pensaba que todo estaba bien, fue con una pistola 45, muy poderosa. Y él sigue manejando el carro y en el camino se da cuenta que va a frenar y que no tiene fuerza para frenar el carro. Sigue manejando y quiere, pero no puede. Y para el carro casi con cambio. Entonces, una de las balas se le pegó en la columna vertebral. Y esa bala lo dejó paralizado. Él está lo que se llama parapléjico. Él de ahí para abajo no es gente. Sin embargo, él anda manejando. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Sin embargo, él hoy tiene un centro de rehabilitación de personas que han caído en la droga, en los vicios. Sin embargo, él hoy es pastor de esa gente. Y sin embargo, ya en ese centro se han rehabilitado muchísimas personas. Y sin embargo, nosotros pensaríamos que lo que le pasó a Chaín, como le dicen, no se llama, fue el fin de su vida. ¿Fue algo malo en el momento? Evidentemente que sí, porque su integridad física, su vida fue totalmente cambiada. Y una persona que era tan activa y tan explosiva ya no puede caminar. Aparentemente se terminó todo. Pero todo lo que él no pudo hacer cuando estaba bien y tenía sus piernas buenas y podía ir y venir, ahora que no puede caminar, está sirviendo al Señor, está restaurando personas que están andando en ese mismo mundo y está haciendo cosas que glorifican a Cristo. Y una vida improductiva y una vida destructiva como la que él llevaba, tanto para él como para los demás, porque él no pensaba mucho para ver gatillo. Hoy, hermanos, es una vida diferente. Una cosa muy mala, que a la postre lo que está haciendo ahora son cosas muy buenas. Porque está glorificando a Cristo, está restaurando vidas para Cristo, está alcanzando a los perdidos para Cristo, a los que están en el lugar más bajo, Él los está levantando con el poder de Dios. Y aunque Él no puede caminar, Él está poniendo a mucha gente a caminar en los caminos de Cristo. ¿Fue malo? Aparentemente sí. Pero conforme al propósito de Dios, fue bueno. Entonces, ¿qué es bueno, hermano? ¿Qué es malo?
Eso lo determina Dios. Eso solamente lo determina Dios. Hermano, el dolor es parte de la vida. ¿Cómo así? Pastor, pero eso es ser masoquista. Decir que hay que vivir con dolor. Sí, hermano. El dolor es parte de la vida. En ningún momento en la Biblia nosotros encontramos que el Señor nos haya dicho que vamos a ser librados del dolor. Y el caso de Job es un caso que tenemos que analizarlo, porque si vamos a lo que es humanamente, yo quiero que alguien me ponga en la pizarra, en la pantalla, a Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hermano, le voy a decir algo de antemano: las palabras se miden de acuerdo de la boca que salga. Una recomendación de alguien que la dé Dios, hermano, es Dios que lo está diciendo. Eso es un absoluto. No hay otro como él, hermano. Hay mucha gente en la tierra, pero como él no hay otro. Dice el Señor: varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Eso se llama obediencia hasta el extremo. Y apartado del mal. Santo. Eso es lo que es apartado del mal. Un santo que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero ese es el segundo episodio. En el primer episodio el Señor le dijo todo eso, pero Satanás le dijo que él hacía todas esas cosas sencillamente porque él le había dado todo y lo había guardado como un cerco de protección. La pregunta es que un hombre con este currículum y con estas características, humanamente viéndolo, que lo dice Dios de él, se supone que no tiene que pasar por el sufrimiento. Si es que el sufrimiento es exclusivamente para los que hacen lo incorrecto o lo malo. Porque Dios está diciendo que ese hombre es, hermano, que es perfecto. Perfecto. Wow. Y lo dice Dios, que es recto. Ese hombre no se dobla ni a favor ni en contra, sino que va con la justicia y con la verdad. Y de hecho, en cualquier caso de árbitro y para que mediara, lo buscaban a él, porque era un hombre como debía ser. Un hombre que el temor de Jehová está en él, temeroso de Dios. El respeto, la reverencia, la obediencia, el asombro ante Dios. Para colmo, este hombre también es santo porque está apartado del mal. Y ahora encontramos que este hombre está pasando por sufrimientos inexplicables, que no hay ninguna forma de justificar lo que está pasando Job, porque él ha tratado, se ha empeñado, se ha esforzado para vivir una vida agradable a Dios, hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es a favor de los demás. Sin embargo, está pasando por un sufrimiento que ni el más perverso de los perversos lo está pasando. Yo pregunto, ¿hay un propósito en todo esto en la vida de Job? Sí. Seguro que sí. Dios siempre tiene un propósito.
Y aquí hay mucha gente que hace mucho tiempo que tiene sufrimientos, que lleva cruz, como dice, llevan su cruz. Y yo quiero que entendamos que el propósito del sufrimiento no es malo, es correctivo. Porque Dios sí nos conoce, Él nos hizo y sabe cómo nosotros actuamos, sentimos y reaccionamos ante el sufrimiento y las dificultades. Y es una forma que Dios tiene de purificarnos. Es una forma correcta que Dios tiene de sacar lo mejor de nosotros. Es que en medio del sufrimiento tú te recuerdas que eres humano, que tienes debilidades, que todavía estamos en la carne y bajo el sol. Es a través del sufrimiento que podemos ir y clamar y humillarnos delante de Dios para alcanzar su favor y su misericordia. Es que el Señor nos pasa por el fuego, pero Él dice que no nos quemaremos. Dice el Señor que la llama no arderá en ti. Pero somos considerados, el apóstol Pablo nos considera como el metal. Y el metal, para poder ser trabajado, hay que darle fuego. Hay que llevarlo a temperaturas muy altas para poder purificarlo y sacar la escoria y poder conseguir un metal limpio, un metal puro, un metal que luego sea resistente y que pueda soportar esa estructura, todos los embates de la naturaleza, ya sean huracanes, terremotos y todas esas cosas, porque ese acero, ese metal está templado. Pero para templarlo tuvo que ser pasado por el fuego, porque el Job, que se creía perfecto y no entendía y hasta cuestionó a Dios, posteriormente cuando Dios se le revela, entiende qué tan pequeño es él y que el único grande es Dios. Esposa de Dios, Patricia, Dios, muérete. Amén. ¿Qué le contestó ahí, hermano? ¿Qué le contestó a la mujer? No. ¿Qué le contestó él? Has hablado como las mujeres fatuas. Aleluya. Gloria a Dios. El sufrimiento, hermanos, no lo veamos como algo aislado. Sobre todo cuando tú sufres, no necesariamente porque ha incurrido en pecado. Porque a veces se asocia el sufrimiento con el pecado y eso no es verdad. No, hermano, los caminos de Dios no son nuestros caminos. No necesariamente tú sufres porque eres pecador. Solamente basta con que sea hombre, nacido de mujer y que viva bajo el sol, para pasar por el cedazo del sufrimiento. Pero una cosa sí es cierto, Dios no permite que sus hijos sufran nada, sino tiene ulteriormente un plan para que a través de ese sufrimiento sacar lo mejor de sus hijos. El dolor. Hay dos tipos de dolores. Hay dolor físico, que se produce a veces por traumas, golpes, que afectan nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros órganos. Ese dolor es fácil de manejar, porque si es que te fracturaste, van al ortopeda y te van a poner un yeso, te van a poner un clavo o van a hacer algo. Un procedimiento médico va a durar sin caminar un tiempo, pero va a ser restaurado. Si es una cortadura, te van a suturar. Hermano, pero existe el segundo tipo de dolor, que es el dolor emocional, es el dolor interno. Es un dolor existencial, es un dolor causado por el pecado, es un dolor que te deja sin esperanza, es un dolor que te roba parte de tu vida. Y tú dirías, yo soy cristiano, ¿y por qué yo tengo que pasar por estas cosas, estas pruebas, estos dolores? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Y a Dios nunca le han gustado los por qué. Y eso fue lo que Dios le reprochó a Job. ¿Por qué?
A Dios no le gusta cuestionamiento. Hay que cambiar la pregunta y decirle ¿para qué, Señor? Porque Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace en nuestras vidas. Y siempre que permite algo, algún dolor, algún sufrimiento, alguna circunstancia y alguna situación en sus hijos, es porque Dios está haciendo una obra mayor. Y el fin de Dios para nosotros, los que somos sus hijos, es para bien. Y para bien eterno. Ya no más por qué, Señor. Y sepa que cuando le dice por qué, Señor, está ofendiendo a Dios. A Dios no le gusta que lo interroguen o que lo cuestionen. Job cometió la osadía de cuestionar a Dios. Y Dios le demostró quién era Dios y quién era él. La gran diferencia que había entre Job y Dios. De hoy en adelante, hermanos, en medio de su prueba, en medio de su lucha, en medio de su sufrimiento, en medio de su debilidad, Señor, ¿para qué? Dame la fuerza para entender el propósito del llamado que tú tienes para mí, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Señor, yo no entiendo en qué esto me beneficia, pero yo creo que si viene de ti es para mi bien, porque tú eres un Dios que me ama y quiere lo mejor para mí. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios. Yo siempre he dicho que probablemente después de Cristo, el más grande en todo el Nuevo Testamento. En su camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los cristianos, de los cuales después él fue parte y un hombre muy importante en el cristianismo del primer siglo. Dice la palabra en Hechos 9 que camino a Damasco la luz de Cristo le resplandeció y él quedó ciego. Literalmente no veía nada. Empezó a dejar de ver con los ojos físicos para ver con los ojos del entendimiento. Porque las cosas invisibles no se ven con estos ojos, se ven con el entendimiento espiritual. Dios le cerró los ojos físicos para abrirle los ojos espirituales y pudiera ver las cosas eternas del Dios eterno. Pero todo el que tiene un encuentro así dramático de frente con el Señor queda marcado de parte del Señor. El apóstol Pablo, todas esas cartas que él escribió, no las escribió él. Él tenía lo que se llama un amanuense, alguien a quien él le dictaba y esa persona escribía. Porque los ojos de Pablo nunca más volvieron a ser iguales. Él tenía problemas visuales. Cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová allá en Peniel, duraron la noche entera. Y si no me bendice, no te va. Y si no me bendice, no te va. Y el ángel, como era tarde, dice el corito, y ya se tenía que ir. Y para poderse ir, lo tuvo que bendecir. Pero le tocó aquí en la cadera y tuvo esa lucha. Y dice la palabra que Jacob más nunca caminó derechito, caminó renqueando por el resto de su vida. Todo el que tiene un encuentro fuerte, formal y frontal con el Señor tiene marcas espirituales, tiene marcas físicas. Alabado sea el nombre de Dios. Se le cambia hasta el nombre. Ya no sería Saulo de Tarso, sino Pablo. Ya no sería Jacob, sino Israel. Porque el que tiene un encuentro con Dios tiene que ser cambiado. Ahora ese no es el punto exacto. El apóstol Pablo le pidió, dice, varias veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Mucha gente lo entiende. Es que este problema visual. Y el Señor me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, ustedes han visto unos chivos, unas chivas en los campos que le tienen que poner unos palos por aquí para poder limitarlas.
Porque es que si no, no hay conuco ajeno donde no se metan. A veces el Señor conoce nuestras debilidades, nuestra flaqueza. Él sabe de dónde cojeamos. Y hay cosas que Él tiene que permitir en nuestra vida, porque es la única forma de que nos mantengamos en el carril del centro. Y no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque Dios lo que quiere es que nos mantengamos rectos y constantes con nuestra mirada puesta en Jesús. Si el costo para obtener eso es permitirte esas limitaciones, Dios no la va a quitar, porque Él fue quien te hizo y conoce tu vida, tu mente, tus debilidades, también tu fortaleza. Y lo más importante es que no importa cuál sea la situación, Dios está con nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, Señor? No, ya no. ¿Para qué? Ayúdame a entender tu voluntad. ¿Cuál es tu propósito para mi vida, Señor? Ahora, Job, a pesar de tener todas esas características y cualidades, él no podía elegir su destino. Por eso hablaba yo del destino al principio. El destino está establecido por Dios. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, porque al final todo se reduce en dos cosas. Aunque en la vida, en el mundo, hayan millones de caminos y avenidas, al final se reducen a dos: la vida eterna para los de Cristo Jesús, la condenación eterna, el infierno ardiente, el lago de fuego para los que rehusaron recibir a Jesús. No existe una tercera opción. Al final todo se reduce a esas dos cosas: la eternidad en el cielo con Cristo, o en el lago de fuego alejado de Cristo. Esos son los dos puntos finales para todo hombre nacido bajo el sol en todo el tiempo que dure este planeta. La Biblia lo dice y la Biblia lo niega. Y Él sí nos ha dado la oportunidad para que nosotros sí podamos variar nuestro destino. Porque como dijo el hermano, todos pecaron y la paga del pecado es muerte, y todos estamos condenados a la muerte, pero no necesariamente tiene que ser así. Y Dios sí me dio la potestad y la libertad de poder aceptar a Cristo, me dio boca para confesarlo con ella. Y el don de Dios, la salvación. Amén, para los que creen en Cristo. Por lo tanto, cuando yo entrego mi vida a Cristo, lo recibo, lo acepto, lo confieso como mi Señor y Salvador, en ese momento he dado un vuelco de 160 grados a mi destino. Vida. Y eso no lo puede hacer Dios. Dios puede hacer todas las cosas, pero Él te dio facultad aquí para tener decisión propia, y en eso no se mete. Lo único se llama nuestro libre albedrío. Tú tienes el derecho a elegir y a escoger, y Dios no interfiere en eso. La única forma de poder cambiar, darle otra ruta, redireccionar mi destino, es cuando Cristo entra a mi vida. Él la cambia, la transforma y le da esperanza donde no había ninguna. Así que yo puedo elegir. El Señor me ha dado esa facultad, y puedo aceptar no elegir y quedarme igual. Y esas dos cosas corren por mi cuenta. Eso sí es así. Eso sí es así. Por eso cada quien aquel día no tiene excusa, porque Dios lo capacitó para hacer una elección, correcta o incorrecta, porque no hacer nada también es elegir no hacerlo. Y obviamente lo mejor sería hacerlo y elegir aceptar a Cristo. Pero si te queda inerte, sin hacer nada,
sin tomar decisión neutral, ya tú elegiste ahí también. Ahora, lo peor del mundo es querer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras incoherencias, ponerla o ver a Dios como culpable, como lo que hizo Adán cuando estuvo de acuerdo con su esposa Eva para comer el árbol que Dios dijo que no. Cuando Dios lo interpela a Adán le dice: la mujer que tú me diste me dio y yo comí. ¿Por qué dice la mujer que tú me diste? Porque mete a Dios en el asunto. Porque Adán sencillamente él se quiere excluir y quiere decir que el culpable también es Dios porque le dio a esa mujer. Porque fuiste tú que me la diste. Entonces tú tienes culpa, porque si tú me das otra que no le gustara esa fruta, no hubiera problema. Hermano, ¿está Dios involucrado en pecado? De ninguna manera. Hermano, Dios es santo. 3 veces santo. Dios puede hacer cualquier cosa Dios lo puede hacer, pero Dios jamás puede pecar. Es contra su naturaleza. Y ahora Job, en su argumento, al igual que Adán, está queriendo implicar a Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 7, donde dice: Job argumenta contra Dios. Hermano, eso es hasta una blasfemia. Que un hombre de que argumente contra Dios, un mortal, un pedazo de barro modificado, contra el Dios altísimo, el omnipotente, el eterno. Y en medio de su desesperación la gente hace muchas cosas, y Job aquí, y de hecho lo está haciendo, está argumentando contra Dios por su destino de enfermedad, de sufrimiento, que él no le encuentra la causa, porque a la mente de él no ha hecho nada incorrecto. Y él entiende, como hasta hoy también entiende mucha gente, que si estoy enfermo es porque estoy en pecado. Oiga bien, hay mucha gente que hoy todavía entiende y sostiene que el que está enfermo es por el pecado que tiene en él y no lo ha confesado, y su pecado lo tienen enfermo y su pecado lo van a matar. Hermano, eso no es verdad. Eso no es verdad. La enfermedad no está directamente proporcional ligada al pecado. Claro que la enfermedad es causa del pecado original, porque antes del pecado la gente no se enfermaba, Adán no se enfermó. Pero nadie me puede decir a mí que tú tienes esta enfermedad X porque tú eres el pecador de esta manera, y ese es tu pago por tu pecado. Hermano, si es así, entonces no hubiera nadie sano y todo el mundo estuviera muerto. Si eso fuera así, porque todo el mundo peca, y algunos pecan hasta en dólares calculándolo, o en euros. Entonces, hermano, no es así. Error. La enfermedad es causa del pecado total, pero no de un pecado particular. Si fuera así, entonces los hombres de Dios verdaderos no se murieran. Hombres probados de Dios que nunca han negado su fe y han tenido una trayectoria y un testimonio limpio y claro delante de Dios, y se enferman y se mueren igual que cualquier otro. Hermano, no se lleven de toda doctrina de error que anda por ahí. Ahora, Job le está diciendo al Señor, a partir del versículo 11 del capítulo 7, oiga lo que le dice Job argumentando contra Dios. Un hombre contra Dios, oiga eso. Eso en buen dominicano, eso es una frescura.
Un atrevido. Dice Job en el 11: por tanto refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. El hombre está enfermo, está abatido, no entiende su quebranto, está amargado. Hermano, y cuando usted tenga amargura, mejor no hable, porque probablemente lo que usted hable lo va a autocondenar. Alguien dijo: ni hable ni tome decisiones cuando esté muy alegre, porque te va a pasar, y cuando esté en amargura, en dolor, porque va a venir a faltarle respeto a la gente y a Dios. Seguimos. 12. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asusta con sueños y me aterra con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mi hueso. Páralo ahí en el 15. En el 15, páralo ahí. Hermano, este hombre está en una amarga depresión. La situación, y no es para menos, también tenemos que entender que es humano, pero eso es una persona depresiva profunda. Cuando habla de la estrangulación de su alma, obviamente eso es metafórico, porque tú no, estrangular es ahorcar. ¿Cómo tú puedes ahorcar el alma si no tienes cocoro? Se ve. Pero dice que quiso la muerte más que mis huesos. Él deseaba morirse, hermano, pero él no, aunque estaba gravemente enfermo, él no se iba a morir, porque ese no era el propósito de Dios. Y tenemos que entender que la gente morirá, como dijo el hermano Leo, cuando Dios cumpla su propósito. Puede ir a la UCI por meses y de ahí se va a levantar si el propósito no es que todavía muera. Seguimos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. El Señor lo está purificando. Ustedes han visto cuando usted antes lavaba, que no había lavadora, que premia y agarraban la sábana grande, agarra tú ahí cercano allá y tú aquí, y empezaban a darle muerte para exprimir y sacarle la última gotica para ponerle en el sol. Hermano, este hombre, Dios lo está pasando por ese proceso, lo está exprimiendo para sacar lo mejor de él, para que se olvide de su autojusticia, de su fama, que era real porque Dios mismo se la dio, que era justo, recto y perfecto. Sin embargo, el único verdaderamente justo, recto y perfecto es el Señor. Dios te pasa por la prueba, te pasa por el caliente, te pasa por el quebrantamiento, te pasa por la dificultad, porque a la postre Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y no hay otra forma, humanamente hablando. En la bonanza nadie se acuerda de Dios. Gloria a Dios. La gente se acuerda de Dios cuando viene el problema y cuando está en riesgo su propia vida, que es lo que más valoramos en este mundo. 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Ahí el hombre está entrando en razón. ¿Qué es el hombre para que tú lo engrandezcas? ¿Quién soy yo? Diría Job ahí mismo. Para que pongas sobre mí tu corazón. Lo merezco. Y obviamente no, hermano. Nosotros somos unos gran privilegiados, que el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Eterno, el Señor de la creación, haya puesto su vista en ti o en mí. Porque ¿qué es el hombre delante de Dios? Hermano, todo es grande o pequeño de acuerdo al punto de referencia con que lo compares. Y cuando compara al hombre con Dios, hay un abismo, un cisma muy amplio. Nosotros somos insignificantes delante del Dios eterno, Muy pequeño. invisible, microscópico.
Sin embargo, Él ha pensado en ti y en mí. Qué gran privilegio tenemos y a veces no lo valoramos, ni siquiera lo entendemos. 18. Para que lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Quién es el hombre para que tú le pongas tanto interés y le visites cada mañana? Y el Dios que está encargado de todo el universo también piensa en algo tan pequeño como el hombre. ¿Quiénes somos en comparación con Dios? 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. El hombre ya no podía tragar por la inflamación y la hinchazón que tenía. Pero el propósito no era que muriera. Hermano, yo quiero que la iglesia entienda que el propósito de Dios no es para que su pueblo perezca. Y cuando esté pasando por el medio de la prueba, alaba y glorifica a Dios. Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Jesucristo murió y pereció Él por ti y por mí, para que en vez de tener muerte, que es lo que merecíamos, tengamos vida y vida eterna. Este hombre estaba tan mal que no podía tragar. Ven, si es pecado, todo eso son pensamientos de Job y razonamiento en medio de su quebranto, porque cuando tú estás enfermo también te llegan todas las interrogantes a la vida, a tu mente. Es en el quebranto que tú reflexionas sobre la realidad de tu existencia. Si es pecado, ya está cayendo. ¿Qué puedo hacerte a ti? Cuando tú pecas, ¿qué le hace a Dios? No, ¿cómo lo afectas? Eso es lo que Él está diciendo. Lo ofende porque Él es santo. Y Él quiere que seamos santos. Sé santo porque yo soy santo. Cuando tú pecas, estás rompiendo la santidad y realmente no te estás pareciendo a Dios. Y el pecado es ofensa contra Dios. Job no entendía eso. Él entendía, si yo peco, ¿qué puedo hacerte a ti? Esos son problemas míos. El hombre todavía está crudo, no ha entendido bien. ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? O sea, el que guarda, el que protege a los hombres. Y entonces pregunta, ¿por qué me pones por blanco? ¿Entienden ese punto ahí? ¿Qué es un blanco? Una diana es el punto donde se le tira a los tiradores para darle a eso. Para darle al blanco. Ese blanco, no es que es color blanco, ¿eh? Una flecha. ¿Por qué me pones por blanco? Para que todos los dardos, todos los tiros, todos los proyectiles se me peguen a mí. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? Porque ya dijimos que a Dios no es por qué. El que dice por qué todavía no ha entendido. Está cuestionando. Y a Dios no le gusta que lo cuestione. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Job se despreciaba a sí mismo. Ya él no podía con él mismo. Él se aborrecía a sí mismo. El Señor lo había llevado a un límite para que entendiera lo que más adelante Dios tenía para él. Hermano, porque es que nosotros nos movemos en el presente y recordamos el pasado. Lamentablemente, el pasado más triste a veces es el que recordamos, pero nosotros ignoramos totalmente el futuro y los planes de Dios. Dice su palabra que son planes de bien y no de mal, lo que Él tiene para su pueblo, para sus hijos. No vea la aflicción de hoy, no vea el problema de hoy, no vea las limitaciones que tiene hoy, ya sea en salud, ya sea económica, ya sea matrimonial, ya sea con los amigos, no importa. El Señor está obrando, no porque el Señor, sino para qué. Y te aseguro que Él tiene lo mejor para ti y para mí. Amén. Yo lo creo. Amén. Amén. El hombre está desesperado.
Y es natural. Porque también es fácil ahora mismo nosotros desde esta perspectiva y este ángulo atacar a Job. Pero vayamos en retrospectiva y pongámonos un día en la piel de Job. Nosotros, ¿cómo usted cree que reaccionaríamos? Sabiendo sobre todo que Job no sabe de la apuesta cósmica que hay entre el diablo y Dios, y él está en el medio, él es la carne del sándwich del cañón, él está en el medio, y eso él no lo sabe. Hoy nosotros conocemos la historia completa, y antes de hacer un juicio contra Job, seamos un poco comedidos, porque probablemente nosotros hubiéramos actuado en esta situación peor que como actuó Job. Esa es la naturaleza humana. Y obviamente el Señor permitió esta situación en él hasta ese extremo, porque el Señor sabía que podía soportarlo. Porque Dios sabe cómo nos ha hecho a cada uno. Y cuáles son nuestros límites, Dios también los conoce. 21. ¿Y por qué? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Dios puede hacerlo. Dios puede quitar nuestras rebeliones. De hecho, Él lo hizo. Dios puede quitar nuestras iniquidades, y Él lo hizo. Cuando Jesucristo murió por nosotros, Él borró todas nuestras iniquidades, y ahora nos presenta delante de Dios aprobado y santo por el oportuno sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Pero Job no conocía a Cristo, no conocía la gracia, no vivió la era de la misericordia, el favor y la gracia inmerecida de Dios. Y él se lamentaba, Job, porque ahora dormiré en el polvo. O sea, me van a enterrar. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Todavía a esa altura del juego valoraba su vida. Hermano, porque el hombre jamás perderá el deseo de vivir. El hombre se muere por obligación, porque es una ley establecida por Dios, pero nadie se quiere morir, ni siquiera en esta situación. El 22. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de Job? ¿Por qué Job está pasando todo esto? ¿Qué quiere Dios lograr con todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de toda esta aflicción? Iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios en las aflicciones de tu vida? Porque una cosa seguro, hay un propósito en todo lo que nace, en sus hijos, siempre hay un propósito. Yo digo santificación. En algunos casos, y siempre, pero hay a veces más que santificación. Hay purificación, hay renovación de la mente, hay cambio de perspectiva de vida. El Señor quiere lo mejor de nosotros. Él sabe todo lo que podemos dar, porque Él sabe cómo nos ha hecho. Él sabe cuán contaminados estamos. Él quiere limpiarnos y tiene que pasarnos por el fuego. No nos ha dado todo lo que merecemos, sino que ha tenido misericordia. Y entonces de ahí caemos al 8, ya terminando, hermanos. Y oiga lo que entonces hay un amigo de él, amigo entre comillas, porque fue fuego lo que le lanzaron, y un amigo que va a visitar a su amigo enfermo, lo que le lleve consuelo. Sí, sus amigos no eran amigos. Y esto le fueron a echar sal a la herida. Pero no dejaba de tener algo de razón en lo que hablaba. El amigo de él, que se llamaba Bildad. Y este hombre en el argumento, porque estos son argumentos, son diálogos de reflexión y de profundidad y de sabiduría. El libro de Job es un libro rico, le exhorto a que lo lea. Respondió Bildad, suita, esa era su nacionalidad, era de un pueblo suita, y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, Job? ¿Hasta cuándo hablará tales cosas?
Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso, como un ciclón, para destruir, para romper. ¿Hasta cuándo? Oh, cállate la boca, mejor. Eso es lo que le está diciendo tu amigo. Un hombre que no haya cómo estar, porque como quiera que se ponga le molesta, le duele, su cuerpo supura, él hiede, él está mal. Y ahora te dice que no puede hablar. Y que lo que habla es como un viento impetuoso, que lo que sale por su boca es para destrucción. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es un corazón que está deprimido, un corazón que está dolido, que está contrariado, que no acepta esa situación, porque tampoco entiende por qué está pasando por eso, ya que toda la vida ha tratado de hacer lo correcto y ahora mira lo que viene. Hay mucha contradicción en esta mente de él. Y a veces así nosotros queremos justificar por qué, y no hay respuesta para el por qué. Y Dios tiene la respuesta siempre que la busquemos y la esperemos, Él nos la dará. Pero dice Bildad que habla como viento impetuoso. Lo que dice es para destrucción, pero está dolido, está contrariado. Lo que le ha entregado la vida no son cosas agradables. Capítulo 2, versículo 2, el versículo 3 del 8. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? Hermano, es una pregunta para reflexionar. Para los que piensan que haciendo lo incorrecto le irá bien, no hay forma. No hay forma. La justicia, el juez de toda la tierra, jamás y nunca se parcializará con lo incorrecto. No hay forma. ¿Torcerá Dios el derecho? Le dice Bildad. No. Y Bildad entiende que Job no es ningún santo, que Job tenía doble vida. Nosotros sabemos que no era así, pero así es que lo interpreta, porque él sí sabe que Dios es justo y Dios es justo. ¿Permitirá Dios el derecho? ¿O permitirá el Todopoderoso la justicia? Hermano, si hay justicia es porque hay un Dios. La justicia es justicia de Dios, tanto la que aplican los hombres como la divina. Está diciendo Bildad, eso es lo justo que tú te mereces por lo que tú sabes que tú eres. Error, hermano, para que usted vea que las apariencias engañan, porque nosotros conocemos el currículum de Job que nos dio el mismo Dios. Sin embargo, porque tú andes correctamente, sea íntegro, sea limpio, no estés exento de que te vengan problemas. Pero él entiende que sí. Él cree que es una retribución por sus conductas inadecuadas. Él es de esa doctrina de que la gente sufre por sus cosas, no necesariamente. Y Job es la evidencia. Seguimos. Del 4. Si tus hijos pecaron contra él, o sea, contra Dios, él los echó del lugar de su pecado. Dios los mató. Dios no, porque Dios no mata ni tienta. El diablo los mató a toditos en un solo día, a los 10. Él entendía que sus hijos eran unos depravados, andaban en pecado, haciendo diablura por ahí, y cosecharon lo que sembraron sus hijos. Nosotros sabemos que no. Es que el enemigo le dio libertad para que toque todo lo que era de Job. ¿Y qué es lo que una gente ama más si no son sus hijos? ¿Por dónde le dio primero? Por donde más le dolía. Ahora usted entiende que los hijos eran unos degenerados y simplemente están pagando lo que hicieron. Mentira, hermanos. A la luz del libro, eso es mentira. Seguimos. Ahora, aquí es muy importante esta afirmación. Le dice Bildad a Job, y eso aplica hoy para toda la iglesia del redil. Si tú de mañana buscares a Dios, ¿cómo lo puedes buscar de mañana? En la oración, en la meditación, que no es igual que leer la Biblia. Meditar en la palabra no es leer solamente la palabra. Si tú en segundo lugar le rogares, rogativa, rogarle a Dios, al Todopoderoso. El 6. Si fueres limpio, Dios mira los corazones. En el sermón de la bienaventuranza de Mateo 5 dice: bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón limpio y puro delante de Dios, no delante de los hombres. Y además de limpio, si fuere recto, hermano, que no participemos en marrulla, ni en cosas incorrectas, ni en planes que se hacen por atrás. Entonces, bajo esas condiciones, le dice Bildad y aplica para nosotros hoy. Entonces luego se despertará por ti. O sea, Él te va a hacer caso, Él te va a oír, Él te va a atender a tu demanda. Y prosperará la morada de tu justicia. Amén. 7. Y por último el 7. El 7, 8, 7, por favor. Y aunque tu principio haya sido pequeño, haciendo esas disciplinas que vimos anteriormente, tu postrer estado será muy grande. ¿Usted quiere ser grande? ¿Usted quiere tener éxito? ¿Usted quiere vivir una vida agradable? ¿Usted quiere impactar al mundo? ¿Usted quiere ser productivo? ¿Usted quiere ser de los que sumen? Busque a Dios. Ande en justicia. Hable la verdad. Hable la rectitud. Tenga relación de oración con Dios. Que Dios promete que Él es quien hace grande a los que le buscan con corazón sincero. Y concluimos, hermanos, con el libro de Job, capítulo 2, versículo 3. Concluimos. Ahí está la respuesta final. 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Y qué más? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que se mantiene en integridad. Y yo quiero decir que la iglesia de hoy, al igual que Job, puede ser una iglesia con esas características. Si el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros para ayudarnos a ser hombres y mujeres con esas características. Apartado del mal, que retiene su integridad, que es perfecto y es recto, y sobre todo que es temeroso de Dios, obediente a su palabra. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia y nos ayude a seguir adelante y reconocer que Dios es justo y perfecto y que nosotros no lo somos, y seguiremos con una segunda parte de esta enseñanza por asunto del tiempo. Dios le bendiga rica